Bien. Estamos entonces ya con el tema de educación que empezamos hablando la semana pasada, cuando dimos una pequeña introducción de cómo entendía Adler la educación y vimos un video, el video del virus de la actitud, en donde hablamos cómo se pueden presentar algunas conductas conflictivas dentro de una empresa y que de alguna forma nosotros podemos tomar el rol de ayudar y apoyar a otras personas para que aprendan a trabajar en grupo, para que aprendan a trabajar en equipo y que podamos obtener los objetivos y las metas que como equipo de trabajo nos hemos propuesto. Pero para eso necesitamos recurrir a la educación. Y como decíamos, ¿por qué hablar de educación si nosotros no somos maestros, si no estamos en una escuela de padres? Porque desde la perspectiva adleriana, la educación va más allá de un contenido académico. Esto va hacia el ayudar a otras personas a poder conectarse a nivel social. Entonces, por eso es que si nosotros somos los líderes de un equipo, el proceso de aprendizaje, de poder vivir y convivir en grupo, pues de alguna forma es parte de nuestra responsabilidad. ¿Por qué tengo que tener esa responsabilidad? Si eso es responsabilidad del colegio, de la casa, o eso cada quien lo tiene que aprender, porque si no lo hace alguien lo tiene, esto vamos a tronar como sociedad. Entonces, si nadie lo hace, alguien lo tiene que hacer. Y entonces, y si nosotros somos líderes de un equipo, pues si tenemos y el grupo nos concedió ese rol de liderazgo, creo que es parte de nuestra responsabilidad y nuestra obligación, sobre todo en un país como el nuestro, en donde el acceso a educación es muy limitado. Creo que esas oportunidades de liderar un equipo no la tienen todos y entonces asumamos nuestro rol. El líder guía, orienta, y puede ayudar a otras personas a desarrollar las herramientas que necesita para poder funcionar bien. Y entonces esa es la idea y por eso el punto de partida era ver el video en donde vemos conductas conflictivas que todos identificamos dentro del video. Pudimos ver comportamientos que a diario encontramos en los espacios laborales y cómo podemos manejar eso, ¿sí? Entonces, tal y como les estaba diciendo, desde la perspectiva adleriana, el educar es una actividad social, como dice aquí, que va a buscar ofrecer ayuda y apoyo. ¿Para qué? Para desarrollar y activar la capacidad de disposición comunitaria, la capacidad de poder funcionar en grupo, que era lo que estábamos hablando. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacer eso? ¿De qué manera hacer eso? Creo que al hablar del cómo, podemos buscar cuáles son los métodos que nos han servido o que le han servido a la sociedad en ocasiones anteriores para ver qué funciona, qué no funciona, qué nos puede servir, qué no nos puede servir, para guiarnos a cómo o hacer esa orientación en la actualidad, ¿sí? Si nos vamos algunas décadas atrás, ¿sí? Nos damos cuenta de que antes todo funcionaba de forma autocrática, ¿ya? Y al hablar de que todo funcionaba de forma autocrática, hablamos de una metodología en donde existía una autoridad, las personas obedecían a esa autoridad y si esas personas no obedecían a la autoridad, se les daban premios y castigos, ¿sí? Era la manera en que la autoridad lograba que quienes estaban a su cargo pudiesen obedecer y la sociedad pudiese funcionar bien, ¿sí? Esto lo mencionamos la semana pasada y entendimos de que este era un sistema que utilizaban nuestros abuelos, por ejemplo, y nuestros padres funcionaban en un sistema así. Incluso nosotros quizá todavía vivimos un poco de este sistema, ¿sí? En casa, por ejemplo, puede ser que a algunos les hayan dado con la paleta, con el cincho, con lo que fuera, si no hacían caso. Y eso es un sistema autocrático. Y como decíamos la semana pasada, esto no se limitaba únicamente a casa. En el colegio pasaba lo mismo, quienes les daban coscorrones, reglazos, etcétera, para que obedecieran e hicieran lo que tenían que hacer.
Luego, en otros ámbitos también funciona a nivel autocrático, en el ámbito laboral, el jefe o el dueño, si le gusta, bueno, y si no, pues no. El código laboral no existió sino hasta la década de los 40, finales de la década de los 40, y habrá empezado a funcionar a los 50, y mientras tanto, antes de todo esto, si le gusta el trabajo así como lo que es, bueno, y si no, pues no. Entonces, también funcionaba a nivel autocrático. Otras áreas, por ejemplo, el área de género, hombres tenían mucho más autoridad que las mujeres dentro de la sociedad. Durante alguna época solo los hombres tenían acceso a voto, por ejemplo. Después ya esto cambió y así habían algunos privilegios o algunas consideraciones que se tenían con el género masculino que no tenía el género femenino. En el tema a nivel religioso también vemos el tema autocrático muy claramente marcado, y no digamos en el tema político, ¿verdad? Nuestro país era gobernado por militares en un sistema que ellos funcionan a nivel autocrático y lo manejaban de esa manera. Y bueno, ese era el sistema de antes y funcionaba, sí. Por lo menos yo escuchaba a mi abuelita y a mis papás decir que en su época no se veían las cosas que se ven en la nuestra, y entonces ellos decían, no, es que antes era mejor. Entonces, era el sistema, ese era el que funcionaba. Sin embargo, esto fue cambiando. ¿Por qué? Porque las personas que estaban por debajo de la autoridad empezaron a exigir derechos. ¿Y en base a qué empezaron a exigir derechos? Empezó a aparecer un sistema que ya no era autocrático, sino que empezaron a llegar ideas democráticas que nos decían que ya no tenía que haber una autoridad, sino que ahora tenía que ser democracia. Todos somos iguales, y entonces aparecieron quienes exigieran derechos laborales, quienes exigieran derechos de la mujer, quienes exigieran derechos de los niños, quienes exigieran derechos de expresión, de tantos derechos que nosotros al día de hoy pedimos, y considerarnos iguales. Y entonces apareció el sistema democrático con sus ideas de igualdad, diciéndonos que ahora ya no tenía que haber una autoridad, sino que ahora era un líder. Ya aparece nuestra democracia. ¿Ya? ¿Qué es mejor? ¿Autocracia o democracia? Pues tendríamos que equipararlo y evaluarlo y ver si era mejor el sistema autocrático o el sistema democrático. Pero mientras tanto, adentrémonos en la democracia. La democracia nos dice que ya no hay una autoridad. Ahora, como todos somos iguales, cualquiera de nosotros puede ser un líder, tomar la batuta y guiar al resto del grupo hacia el logro de ciertos objetivos o metas. Porque esto va a funcionar sobre la base de igualdad. Pero, ¿qué igualdad? ¿Qué igualdad? Sí. La igualdad democrática es una igualdad que no necesariamente es una igualdad material. No se trata de que todos tengamos las mismas cosas, si eso siempre va a ser motivo de conflicto. No se trata de una igualdad de poder, no todos podemos tener el mismo poder. Imaginen que sus hijos tengan el mismo poder que ustedes. Eso, sobre todo siendo niños o adolescentes, eso se escaparía del control, o que no hubiesen autoridades dentro de la empresa y cada quien tomara sus decisiones por sí mismo. O sea, jerarquías tienen que haber. ¿Qué tipo de igualdad se refiere a la democracia? La democracia, al hablar de igualdad, se refiere a una igualdad de dignidad y respeto. ¿Qué habla la dignidad? Todos valemos lo mismo, nadie vale más que nadie. Todos valemos exactamente lo mismo, y como todos valemos lo mismo, todos somos merecedores de respeto. La igualdad democrática no se trata de si tú haces, yo también. No es una ley de ojo por ojo, diente por diente, como también nos hemos escudado en la democracia, diciendo de que si tú hiciste, yo también. Si el jefe viene tarde, entonces ¿por qué yo tengo que venir temprano? ¿Ya? Que él venga temprano, entonces yo vengo temprano. Hay quienes interpretan la igualdad así, ¿sí? Si tú me gritas, yo te grito. Si tú me decís qué es lo que tengo que hacer, yo también tengo derecho a decirte qué es lo que quiero que hagas. Y entonces lo tomamos como que yo te impongo y tú me impones, y a ver quién es más fuerte, y se vuelve una lucha de poderes
inacabable y al final terminamos haciéndonos mucho daño. Eso no es democracia y lo quiero aclarar, eso no es democracia. Democracia no es si tú haces, yo también. Esta igualdad de dignidad y respeto implica que todos valemos lo mismo. Nadie se debe creer que tiene mayor valor que otra persona ni menor valor que otra persona. Porque una persona que cree que tiene más valor que las demás va a querer imponerse. Una persona que cree tener menos valor que los demás va a crear una relación de dependencia, donde diga, tú dime qué hago, es que yo no sé, es que yo no sirvo, es que yo no soy bueno para eso, y va a querer que todo mundo tome las decisiones por él. Y tampoco se trata de eso, ¿sí? Entonces, todos valemos lo mismo, todos valemos exactamente igual, y nuestras acciones no alteran nuestro valor. ¿Por qué? Porque todos merecemos respeto y todos somos o estamos en un mismo plano. Eso es lo que plantea la democracia. Eso implicaría, ¿sí? Y puede sonar bien, en la medida en que pensamos o en que vemos que entre personas que somos muy parecidas entre sí. Pero ¿qué pasa cuando aparece un delincuente, un estafador, un corrupto, un secuestrador, sí, alguien que nos está extorsionando y decimos, esta persona merece nuestro respeto? Y ahí ya no nos gusta la democracia, ¿sí? O por lo menos no esa igualdad democrática. Decimos, esta persona no vale lo mismo que yo. Y ahí ya no nos gusta mucho la democracia porque ahí es donde aparecen, por ejemplo, las ideas en donde pensamos en la pena de muerte, por ejemplo, o si este me hizo, yo también, o porque tengo que respetar a alguien que no me respetó a mí, y entonces agarramos esas ideas de revanchismo cuando alguien nos ofende, y ahí ya no nos gusta la democracia y tiramos por un tubo la democracia y esa dignidad y respeto ya no nos gusta. Pero no se trata de que solo voy a tomar una parte de la democracia, que es lo que me gusta y que es lo que me conviene. Porque entonces allí lo que va a suceder es que vamos a malinterpretar la democracia y ya estamos dándole o tergiversándola, ya no la estamos tomando tal cual. ¿Por qué hablar de respeto mutuo? ¿Por qué hablar de dignidad y respeto? Porque en la medida en que nosotros respetamos a las personas que están a nuestro alrededor, desde ya con nuestro ejemplo les estamos enseñando a respetar. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a mostrar respeto y al ser respetuosos estamos ganando el respeto de las personas y al mismo tiempo nos respetamos a nosotros mismos, que eso creo que es muy importante. A veces hay quienes me han dicho, sí, pero ¿qué implica respetarme a mí mismo? Si una persona me ofende y yo ofendo de vuelta, estoy viviendo, actuando bajo los valores de la otra persona, no bajo mis valores. Si yo tengo mis propios valores y en mis valores está el respeto, yo voy a respetar independientemente de la persona que sea. Si yo no actúo así, quiere decir que el respeto no es uno de mis valores fundamentales, ¿ya? Pero si queremos vivir en democracia, el respeto es uno de los valores básicos, como ya vamos a ver. Entonces, entonces no podemos vivir en democracia. No es la democracia el sistema idóneo para alguien que no tiene dentro de sus valores principales el respeto. ¿Ah? Entonces, por eso es importante el tema del respeto, ¿verdad? Es importante respetar. Y es importante, y para poder respetar, es importante darnos cuenta de que todos son merecedores de respeto. El hecho que una persona nos falte el respeto nunca va a ser justificación de nosotros faltarle el respeto de vuelta a las personas, ¿sí? Porque estamos hablando de cuál es el valor que nos sostiene. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Autocracia o democracia? ¿Cuál de estos dos sistemas funcionaría mejor? Si ya vimos que la democracia habla de líderes y habla de igualdad, de dignidad y respeto, y la autocracia habla de autoridad, obediencia, premios y castigos, ¿cuál sistema es mejor? ¿Sí? Y entonces díganmelo ustedes. Si tuvieran que elegir uno de los dos, ¿cuál elegirían? ¿Autocracia o democracia? Veamos qué me dicen en el chat. ¿Autocracia o democracia? Hay quienes dicen democracia, democracia, democracia. Muy bien, va ganando la democracia. Depende de la situación, dice Miguel, democracia.
¿Por qué la democracia será mejor? ¿Qué tiene la democracia de ventaja sobre la autocracia? ¿Por qué estamos de la igualdad? Dice Iván. Muy bien. Da participación, dice Manolo. Excelente. Sí, la democracia nos da oportunidades de participación, porque nos da libertad. Muy bien, Zulma, nos da libertad. La democracia nos da libertad, así es. Sí. Cuando nosotros venimos y comparamos la autocracia y la democracia, pues hay momentos en donde a veces quizá nos inclinamos por la autocracia y a veces por la democracia. Y hay ocasiones en la actualidad en donde utilizamos la autocracia y la democracia a nuestra conveniencia. Cuando nos conviene, somos democráticos. Sí, yo tengo derechos, tengo libertad, que yo puedo expresar lo que yo pienso, yo puedo decir qué es lo que quiero, y entonces levantamos la bandera de democracia, ¿ya? Porque, como dice Mario, hay líderes que nos enseñan y nos ayudan a crecer, o porque escuchamos. Sí, muchas veces nos inclinamos por la democracia y levantamos la bandera de democracia. Pero hay ocasiones en cuando tenemos un puesto de liderazgo, cuando estamos en un puesto administrativo alto, no, ahí escondemos la bandera de democracia y empezamos la autocracia, es decir, a la gran, aquí nos respetan, aquí mando yo, es que no se dan cuenta. Y entonces, ¿sí? Cuando nos conviene somos autocráticos y cuando nos conviene somos democráticos, ¿ya? Cuando estamos bajo las órdenes de un jefe y nos dice algo que no nos gusta, que nos pide obedecer, ahí somos democráticos, ¿sí? No es justo, somos iguales, es que este no escucha, es que este aquí. Y cuando nos conviene ser autocráticos, ahí sí defendemos la autocracia. Es que si no, no vamos aquí no se dan cuenta quién manda, y esto no, aquí mando yo, y esto lo tengo que hacer yo, y tienen que decir... tienen que obedecerme. Entonces lo usamos a conveniencia y hemos generado confusión. ¿Confusión en qué? Esa confusión da lugar a mal utilizar la democracia, y se dan situaciones como la que está en la gráfica que está aquí, ¿sí? Cuando el niño salía mal en el colegio, se le regañaba al niño, ahora se le regaña al maestro, y eso es parte de lo que nos ha tocado vivir. Una mezcla entre autocracia y una supuesta democracia, cuando nos conviene uno y cuando nos conviene otro. Y entonces da lugar a que a veces no sepamos cómo actuar. Y estamos tergiversando las cosas. ¿Cómo tergiversándolas? Si nosotros entendemos bien, nos damos cuenta que la autocracia, esa creo que la tenemos muy clara, se trata de tener límites, pero no libertad. Así como algunas personas me pusieron aquí en el chat, ¿verdad? Hablamos de... en la autoridad exige cosas y se tiene que hacer como él dice, sí, como dice Mario Raxón, así es. En la autocracia, dice Meli, Walter, no, sí, nos dice la autocracia nos condiciona, la democracia nos da autonomía, sí, cuando usamos bien la democracia, porque a veces confundimos la democracia con la permisividad o con anarquía, que es lo mismo, permisivo, anárquico. La permisividad es libertad sin límites. Y democracia no es libertad sin límites. ¿Sí? Democracia es libertad, pero dentro de ciertos límites, lo cual es muy diferente. Veamos la diferencia. Autocracia solo hay límites, pero no hay libertad. Se hace lo que la autoridad dice y punto. ¿Ya? Democracia implica que hay cierta libertad, pero también deben haber límites. Hay quienes creen que la democracia no implica límites, y sí implica límites. Hay quienes, escudándose en la libertad de expresión, dicen yo tengo derecho a decir lo que yo quiera. ¡Ey, momento! Si usted le falta el respeto a otra persona, está pasando la línea de la democracia. Ya está yéndose a la permisividad o a la anarquía. ¿Ya? Porque hay libertad sin límites. Yo tengo derecho a decir lo que se me dé la gana. No es cierto. En una democracia, una vez uno no pasa el respeto una vez uno respete a la otra persona,
magnífico. Usted puede hablar, decir con respeto, porque el respeto marca un límite, ¿sí? No se trata de hacer lo que a mí se me dé la gana, porque somos una sociedad y dentro de una sociedad la convivencia debe ser una convivencia respetuosa. Entonces la democracia implica límites para que no sobrepasemos esos límites. Cuando las personas exceden esos límites, ya estamos hablando de una sociedad permisiva o una comunidad permisiva o un grupo permisivo, en donde la anarquía, en donde lo que gobierna es la anarquía y cada quien hace lo que se le da la gana. Y hay quienes han confundido la permisividad con la democracia y no son lo mismo, no son lo mismo. La democracia ya implica un balance, ¿sí? Un balance. Entonces, si comparamos autocracia y democracia, ya entendiendo bien cómo funciona la democracia, yo también, al igual que usted, me inclinaría por la democracia. Y entonces dejaría de lado la autocracia y todos sus métodos, pero ya se dieron cuenta lo que implica esa decisión. Si eliminamos la autocracia, eliminamos la autoridad, eliminamos la obediencia, eliminamos premios y castigos. No premios y castigos, conste, no premios y castigos. Porque los premios y castigos funcionan, sí, en una sociedad autocrática. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros abuelos, que fueron criados con un sistema autocrático, el sistema autocrático era bueno y si ustedes escuchan a sus abuelos, les aseguro que todos dicen, es que en mi época no se veían las cosas que estaban aquí, que se ven ahora. Es que en mi época podía dejar la puerta abierta, dicen todos, podía dejar la puerta abierta y no pasaba nada, decían los abuelos. La autocracia funcionaba y funcionaba bien. No quiero desmerecer la autocracia, porque la autocracia era un método que funcionaba. Habían ciertos valores que se anteponían y había claridad en cómo educar, ¿sí? Los papás sabían que el niño se portaba mal, sabían que le metían un par de cuentazos y no estaban con culpa de que se habían traumado al niño o no, ¿ya? Aquí te voy a quitar todos tus traumas y le agarran a un par de cinchazos y se acabó, nada de que psicólogo ni que 8 cuartos. Ellos no andaban pensando si estaban siendo buenos o malos padres, metiéndole un par de cinchazos a sus hijos cuando se portaban mal. Y los abuelos, si ustedes se dan cuenta, ellos ven con agradecimiento esa corrección, esa forma de corrección. Ellos dicen, si no hubiera sido por mis padres, por mis maestros y por la gente que estaba a mi alrededor, que me corrigió cuando me tuvo que corregir de la manera que haya sido, yo no sería la persona que soy. Ellos los ven muy agradecidos. Ellos agradecen, ¿sí? Esa forma de funcionar. Y entonces la autocracia funcionaba bien siempre y cuando hubiese obediencia. Si no hay mentalidad de obediencia, la autocracia no funciona. La autocracia no funciona. Tiene que haber obediencia. Es como que ustedes se metieran al ejército pensando con temas de igualdad. Yo soy igual a mis... No es cierto. El ejército funciona autocráticamente y si uno se va a meter al ejército es porque está dispuesto a obedecer a la autoridad. Si entramos al ejército con ideas democráticas, no duramos ni un día, nos sacan a patadas desde el primer día, porque así no funciona. Para que funcione la autocracia, la gente tiene que tener mentalidad de obediencia. Y en la actualidad, las personas no tienen mentalidad de obediencia. En la actualidad tenemos mentalidad de igualdad, y entonces cuando mezclamos igualdad con premios y castigos, el resultado es esfuerzo interesado. Lo que vamos a obtener son personas con actitudes de esfuerzo interesado. Se van a esforzar interesadamente, que quieren obtener algo a cambio. Los niños en la actualidad, si ustedes lo ven, ellos no hacen nada si uno no les ofrece, si uno no les da algo a cambio. ¿Qué me vas a dar? ¿Y qué voy a tener a cambio? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y entonces ellos, como ya tienen mentalidad de igualdad, nuestra sociedad actual tiene mentalidad de igualdad. Todos exigimos derechos. Todos tenemos en la punta de la lengua nuestros derechos, ¿sí? Y cuando alguien nos pide o nos exige algo, es que si va en contra de lo que yo creo que son mis derechos, ahí ya no nos gusta, o lo hacemos solo si hay algo a cambio.
Entonces, ¿por qué se da este tipo de actitud? Porque estamos premiando y castigando con personas que tienen mentalidad de igualdad y eso no funciona. Premios y castigos con personas que tienen mentalidad de igualdad, lo único que vamos a obtener es fuerza, interesado y resentimiento. Si no, véanlo, si uno le dice a un niño, si tú sacas buenas notas, te compro el juego que querés, el niño va a sacar las buenas notas, pero les va a decir de inmediato, ¿y mi juego? ¿Y mi juego? ¿Mi juego? Porque ellos lo ven como un trato de iguales. Yo ponía mis buenas notas, tú pones el juego. Aquí están mis buenas notas, dame mi juego. ¿Ya? Y si uno no se lo da, entonces es la tragedia, se ofenden y que tú me ofreciste y tú me prometiste y entonces ya uno les falló porque uno ya no les dio lo que les había ofrecido y entonces están resentidos. ¿Ya? Entonces, premios y castigos ya no. Premios y castigos se usaban en un sistema autocrático en donde la gente tenía mentalidad de obediencia. ¿Sí? En una mentalidad de igualdad, los premios y castigos generan esfuerzo, interesado y resentimiento. Entonces, no. Entonces, ¿cuál método utilizamos si es que nosotros nos vamos a inclinar a la democracia? El método se llama influir sin ceder. ¿En qué consiste influir sin ceder? Influir sin ceder, como el nombre lo dice, voy a influir en la persona, pero al mismo tiempo voy a ser firme con lo que digo. Es decir, ser firme y amable a la vez. Soy amable, pero también soy firme con las reglas. Eso significa influir sin ceder. Puedo dar opciones, puedo dar oportunidades de que la persona decida qué es lo que quiere hacer, pero dentro de ciertos límites, dentro de ciertas reglas, dentro de ciertas normas que son no negociables, ¿ya? Hay normas que no van a ser negociables, ¿sí? Hay ciertos límites que tienen que estar establecidos y que vamos a respetar. Y esos límites también van a dar cierta flexibilidad para poder tomar decisiones. Por eso es que habla aquí. Es una forma de dirigir que pretende ofrecer orientación a la persona de lo que se espera de ella, pero hay que dejar que tome sus decisiones por sí misma y asuma la responsabilidad de su decisión. Eso es lo que vamos a tratar de lograr. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de dos métodos, el refuerzo positivo y las consecuencias, ¿ya? Estas son las herramientas, ya no es premios y castigos. Aquí vamos a hablar de refuerzo positivo y consecuencias, ¿ya? ¿Cuál de estos dos es más importante? Yo creo que el refuerzo positivo es más importante que el sistema de consecuencias, porque si no hay refuerzo positivo, el sistema de consecuencias creo que no funcionaría igual. Entonces, nos vamos primero con el refuerzo positivo. ¿Qué es el refuerzo positivo y cuál es la diferencia que tiene con el premio? ¿Cuál es la diferencia del refuerzo positivo y el premio? Yo creo que el tema de refuerzo positivo lo voy a abordar de una manera bastante breve, porque ustedes lo tienen ampliamente explicado con el libro Bien Hecho. Por eso los puse a leer Bien Hecho, ¿sí? Por eso su comprobación de lectura del libro es sobre el libro Bien Hecho, porque quiero que lean ese libro. Espero que ya lo hayan leído, que ya hayan avanzado. El PDF está en GES para que lo lean. Y también la comprobación de lectura del libro Bien Hecho está en GES. Esa comprobación de lectura la pueden hacer de forma individual o en parejas, ¿sí? Si lo hacen en parejas, cada uno tiene que mandarme su comprobación de lectura y me tienen que aclarar con quién lo trabajaron. Lo trabajamos fulano con fulano y ¿cómo se llama? Y me mandan, cada uno me manda su propia comprobación de lectura o sube en el G su propia comprobación de lectura. Bueno, ya hice este paréntesis de la tarea por si alguien todavía tenía dudas con respecto a esto. El libro Bien Hecho está, el PDF se los adjunté en GES y también ya está ahí la comprobación de lectura. Esa comprobación de lectura la pueden hacer solos o en parejas, ¿sí? Ok. ¿En qué hablan en el libro y a qué nos referimos de refuerzo positivo dentro de una sociedad democrática o dentro de un equipo de trabajo, un grupo democrático, una comunidad democrática?
es hablar dentro del refuerzo positivo, es enfocarnos en las personas, es decir, en el ser humano, en que ese ser humano tiene ciertas cualidades, ciertas cosas que hace bien, y las personas de verdad tienen más cosas que hacen bien que las cosas que hacen mal. Pero usualmente dentro de las organizaciones tendemos a enfocarnos en las cosas que hacen mal. Cuando uno hace las cosas bien, nadie dice nada. Pero cuando uno mete la pata, se le viene todo el mundo encima a culpar y decir, es que usted hizo, y es que debió haber hecho, y hay 10,000 regaños, 10,000 quejas, 10,000 problemas, ¿ya? Pero cuando hace uno las cosas bien, nadie dice nada. Y de verdad, las personas hacen más cosas bien que las que hacen mal. Entonces es enfocarse principalmente en todo lo que la gente hace bien. Es enfocarse en el ser humano que está ahí, lleno de sueños, de cualidades, de métodos, de metas, de aspectos de fortalezas, ¿ya? Y aquí les voy a contar una anécdota mía, algo que a mí me pasó. En una ocasión yo iba caminando en la calle y me topé con una persona que me detuvo y me dijo, señor Hilda, qué gusto verla, de verdad me da mucha alegría verla, ¿se acuerda de mí? Y obviamente yo con tantos alumnos y con tantas, la carita se me hacía familiar, pero no me recordaba el nombre ni ubicaba a la persona y le digo, no me acuerdo ahorita, yo fui honesta y le dije. Entonces me dijo, yo era el ascensorista, el que manejaba el ascensor, en una empresa que yo trabajé hace un tiempo. Y en ese momento, cuando él me dijo, yo me acordé de su nombre, le dije, sí, es cierto. Y ya le dije su nombre, me recordé de él. Y me dice, bueno, platicamos, nos pusimos al día de las cosas que nos habíamos perdido la vida de uno y otro. Y al final me dice, qué gusto me da verla. Yo le tengo un aprecio muy especial y ¿sabe por qué? Me dijo. Porque usted todas las mañanas, con una sonrisa, siempre me saludaba y me preguntaba por mí, ¿cómo estoy? ¿Cómo está? ¿Sí? Me preguntaba por mi familia, me preguntaba y hablaba conmigo. Todos los días usted me saludaba, todos los días usted entraba con una sonrisa. Me dice, y eso para mí valía mucho. Eso es el refuerzo positivo, es darnos cuenta de que hay un ser humano detrás, ¿sí? Y no solamente un ente que produce, como a veces los vemos dentro de las empresas. Un ente que hace algo, pero no se trata solo de un ente, es un ser humano. Un ser humano que tiene sentimientos, un ser humano que tiene sueños, un ser humano que tiene metas, un ser humano que tiene familia, un ser humano que tiene vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos el refuerzo positivo, descubrimos a ese ser humano y nos acercamos a ese ser humano y brota ese ser humano. Abrazamos ese ser humano. Entonces, se trata a veces de cosas tan sencillas como el ejemplo que les acabo de dar. Realmente yo no me daba cuenta de que algo tan pequeño podría ser algo tan grande en una persona. ¿Sí? Un simple saludo con una sonrisa. Pero hay quienes entran y ni siquiera dicen buenos días. Ya. El decir buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está su hijo? Preocuparse por la gente, su enfermo, ¿cómo siguió? O sea, preguntarle a las personas, hay seres humanos detrás, ¿ya? Entonces, el refuerzo positivo no es pasarle haciendo porras a la gente y aplaudirles y decirles, bien, bien, usted lo puede hacer. No, no es eso. Es realmente notar que hay algo bueno en las personas. Por eso dice aquí, el refuerzo positivo conduce a una autoestima sana y mayor sentimiento comunitario, una relación emocional positiva, crear auténticas vivencias de éxito, ¿ya? Hacer sentir que las personas son valiosas y queridas dentro del grupo, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar en lo que la gente hace bien, en las fortalezas que tiene. Implica generar fe en las personas y respetar a la persona tal cual es. Anima a cumplir responsabilidades y cooperar con los demás. ¿Se recuerdan que en el video yo les dije, préstenle atención a la gerente, a la jefe que estaba ahí? Porque ella, a pesar de que estaba lidiando con personas difíciles, ella siempre estaba con una sonrisa y les hablaba
¿y tú qué es lo que quieres? Los escuchaba, tenía una actitud abierta. ¿Y tú cómo lo ves? Le preguntó a la chica que todo lo hacía así, que no quiso estar en la reunión y que decía, ay, no, tengo que ir con la manicurista. Y le preguntó cómo se sentía. Le preguntó, ¿y tú cómo lo ves? ¿Y tú cómo lo sientes? Ok, entiendo tu punto. Entiendo tu punto, valida lo que la otra persona siente y piensa, pero yo creo que tu actitud no está reflejando lo que tú quieres lograr. Se dieron cuenta que le habló de una manera firme y le habló de una manera amable, ¿sí? Enfocándose en las cosas que la persona hace bien, ¿sí? Al otro joven que estaba enojado con la chica, le dice, ¿tú cómo le hablarías si ella lo hace bien? Tú puedes sacar esa parte tuya, ¿ya? Que hace las cosas bien. Ella se enfocaba en lo positivo, ¿ya se dieron cuenta? Eso es el refuerzo positivo. Premiar, claro que funciona, a la gente le gusta, si le voy a dar tanto de dinero de extra, si usted logra esta meta, le voy a dar un carro, le voy a dar la oportunidad de viajar a no sé dónde, claro, la gente se entusiasma y hace las cosas, sí, pero cree que todo, pero al final, a la larga, ellos están interesados en el viaje, en el carro, en el dinero y no se dan cuenta que es lo que están haciendo bien. Se están enfocando en solo tener resultados, pero no necesariamente en sus acciones, ¿sí? Y si no se lo dan, y si la empresa no tiene ese año dinero para dar premios, entonces van a decir a la gran aquí ya no, y entonces ya se empieza a generar resentimiento, y por eso dice aquí, la persona tiende a creer que todo el mundo le debe, y cuando no se recibe la recompensa se llena de rabia y tristeza. Esa es la desventaja del premio, ¿sí? Entonces premio no, refuerzo positivo sí. También el sistema influir sin ceder usa consecuencias. Y cuando hablamos de consecuencias, nos regresamos a cuando en análisis final 1 dijimos, todas nuestras conductas tienen consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Solo que en las consecuencias vamos a encontrar 2 tipos de consecuencias. Consecuencias naturales y consecuencias lógicas. ¿Cuáles son las consecuencias naturales? Las consecuencias naturales son las que las mismas leyes de la naturaleza hacen lo suyo. ¿Sí? Uno las aplica mucho con los niños, sobre todo cuando uno dice, ay, que se caiga, ya se va a levantar. Si se ensucia, ya se lava. O sea, las consecuencias naturales no es necesario involucrarse ni meterse, porque la naturaleza solito, a puro pencazo le enseña a uno que sí, que no. ¿Sí? A veces uno aprende, a veces no. Y aquí se me vino a la mente el tema de pareja, ¿verdad? A veces a puros somatones aprendemos a encontrar la pareja correcta y a veces no. A veces seguimos metiendo la pata. Pero bueno, a lo que voy es que la consecuencia natural son precisamente esos momentos en donde la naturaleza solita nos dice por dónde sí, por dónde no, y uno aprende a sacar sus lecciones de las cosas que vive. Las consecuencias naturales son viables. A veces cuando uno ve que una persona está cometiendo un error, uno tiene que ponerse a pensar, ¿es necesario que me meta o dejo que meta la pata? A veces hay que dejar que la gente meta la pata, que sus colaboradores metan la pata y se equivoquen, porque a partir de las equivocaciones podemos sacar grandes aprendizajes. Dejen que la gente se equivoque, ¿sí? Pero eso sí, no dejemos el error. Tomemos y luego decimos, ok, ¿cómo te fue? Evaluemos qué fue lo que nos pasó, qué hicimos bien, qué no hizo bien, y los llevamos a la autorreflexión. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los objetivos erróneos y de las formas útiles e inútiles? Los llevamos a la autorreflexión. A ver qué hicimos bien, qué no hicimos bien, y ahí evaluamos las consecuencias naturales, pero nada más, dejar que la naturaleza haga lo suyo. Pero a veces las consecuencias naturales no funcionan. ¿Por qué? Porque no todo tiene consecuencia natural. A veces la consecuencia natural pone en riesgo la vida y la integridad física de personas. Es decir, si es una empresa de químicos y está manejando mal los químicos o no tiene el equipo que necesita para protegerse porque se le metió que no lo quiere usar, luego dejar, bueno, hay que esperar a que meta la pata y que se queme o que se genere, saber qué tipo de problema o que estalle la empresa para que aprenda que así no se manejan los químicos, tampoco. O sea, hay consecuencias naturales y hay consecuencias naturales. Algunas funcionan, otras pueden generar daños muy grandes. Entonces, no siempre la consecuencia natural es viable. A veces también las consecuencias naturales son a largo plazo. Cuando uno de patojo le decían, cuando seas mamá, cuando seas papá vas a aprender. Hay que lo sea.
O sea, a veces las consecuencias naturales llevan su tiempo. Entonces, no siempre la consecuencia natural es la mejor vía. Y es por eso que nos vamos hacia las consecuencias lógicas también. ¿Qué son las consecuencias lógicas? Las consecuencias lógicas al final son normas. Normas que nosotros vamos a establecer con nuestro equipo de trabajo. Establezcan normas con su gente. Establezcan cuáles son los no negociables con su gente. ¿Cuáles son esas normas? Pero esas normas tienen que tener consecuencias. ¿Sí? Incluir consecuencias y tenemos que incorporarla antes de llegar a un acuerdo. ¿Sí? Esas consecuencias la persona las tiene que saber y conocer antes de tomar una decisión. Se los voy a poner a través de un ejemplo bastante simple. Imaginemos que viene, mis hijos ya son algo grandes, que viene uno de mis hijos y me dicen, mamá, ¿me prestas tu carro para salir con unos amigos? Y yo le digo, va, está bueno, llévatelo pues, pero no te vas a echar los tragos. Vaya. Ahí venís temprano, porque a veces las mamás o los papás solo decimos eso. Vaya, dice el patrón, lleva mi carro. Imaginemos que apareció como a las 4 de la mañana con sus buenos capirotes puestos y mi carro, ¿ah? ¿Qué tendemos a hacer las mamás o los papás? Bueno, las mamás son las que sí, no he dormido toda la noche por estarte esperando, patojo baboso, y lo agarramos a chancletazos, y mirad cómo venís en este estado, y armamos todo el escándalo, y armamos todo el drama del niño que apareció, sí, gritando, y de todo, la mamá gritando, y el niño que apareció con sus tragos puestos, y en mi carro. Ya no te vuelvo a prestar el carro nunca más. ¿Sí? Eso sería castigo. Eso sería castigo. ¿Ya? ¿Cómo puedo transformar esto para que sea una consecuencia lógica? Cuando el chico aparece, mamá, ¿me prestas tu carro? Yo puedo decir, ok, te lo presto, pero hay cosas que no son negociables. ¿Ya? ¿Qué cosas no son negociables? La hora en que vas a venir. Te lo presto, pero te lo presto hasta la 1 de la mañana, 1:30, a la hora que quieran arreglar. Pongamos 1 de la mañana. Te lo presto hasta la 1 de la mañana. ¿Sí? Además, si vas a manejar, no puedes echarte los tragos, porque yo te estoy confiando un activo de la familia. Estoy confiando en vos para que tú tengas en tus manos la responsabilidad de un activo de la familia. Así que si vas a manejar, no te echas los tragos porque no quiero poner en riesgo un activo de la familia. ¿Sí? Así que 0 tragos. Si querés echarte los tragos, ahorita llamamos al Uber y te hacen Uber. Pero no te puedes echar los tragos, ¿sí? Porque si no lo cumplís, pues bueno, yo ya no te vuelvo a prestar el carro. No puedo confiar en ti. Si tú no cumplís esto, me estás dando muestras de que no puedo confiar en ti, entonces yo ya no te vuelvo a prestar el carro. ¿Estás de acuerdo con esto? El pato va a decir, sí, está bueno, va, y se lleva mi carro. Imaginemos que igual apareció a las 4 de la mañana y con sus capirotes encima, ¿ya? Y entonces, ¿es necesidad de armar drama, no? Hola, mijito, qué bueno que viniste bien, anda a dormir un ratito, te preparo tu tecito, tu cafecito, y ahí hablamos, ¿verdad? No tengo necesidad de enojarme, ¿y saben por qué? Porque cuando aparezca el chico de nuevo a decirme, mamá, ¿me prestas el carro? ¿Saben cuál va a ser la respuesta? No. Así de simple. No. ¿Y por qué? Ah, la mamá, que tan mala. ¿No? ¿Te acordás lo que acordamos? ¿Sí? Que si tú no venías a la hora acordada, si tú no cumplías con las reglas o con los límites que yo te puse, la consecuencia era que no te iba a prestar el carro. ¿Y vos no lo cumpliste o no lo cumpliste? No, no lo cumplí. Ok, entonces enfrenta la consecuencia. No te presto el carro más. No puedo confiar en ti, un activo de la familia. Así que no. Pedí el Uber, mira quién te da jalón, pero yo no te presto el carro. Y es sin ceder, por eso tenemos que ser firmes. Porque hay quienes, a la mamá, solo esta vez, por favor, porfis, porfis, porfis. Yo voy a decir, no. Porque hay quienes, ante ese porfis, solo por esta vez, y te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer. Y hay quienes el corazoncito les gana y dice, va, última vez que te doy una oportunidad. Y ahí ya se pasearon en la consecuencia lógica. Ahí ya no va a funcionar la consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque ustedes lo dejaron pasar. Le están enseñando a que no siempre se tienen que enfrentar las consecuencias de las decisiones.
Entonces, si uno establece consecuencias, las tiene que cumplir. Si dijo no, es no. Por eso es muy importante que le prestemos atención a las consecuencias. Cuando ustedes estén trabajando en equipo y tenga alguien que asumir una responsabilidad, dejen en claro las consecuencias. Que la persona sepa qué es lo que está decidiendo y qué es lo que está asumiendo con su decisión antes de actuar. ¿Ya? Entonces, por eso las consecuencias lógicas, dice aquí, son demostraciones de lo que lógicamente sigue una conducta inadecuada. Es una forma de demostrar cómo comportarse responsablemente. Son administradas de manera firme y amistosa, sin cólera y sin hostilidad. Promueve la comprensión que toda acción tiene consecuencias agradables y desagradables y motiva a la persona a escoger una conducta socialmente aceptable, pero implican inversión de tiempo y a compartir la autoridad. Y eso es lo que a veces no nos gusta, porque establecer consecuencias lógicas lleva tiempo, ¿ya? En el libro Bien Hecho se los plantean como redireccionamiento, redireccionar la conducta, enfocarla hacia algo positivo y reencauzarla, ¿ya? La persona tiene que asumir consecuencias, pero es de alguna forma nosotros los estamos reencaminando hacia el camino adecuado. De eso se trata las consecuencias. Ay, perdón. Entonces es muy diferente al castigo. El castigo le da validez al temor, al dolor y a la intimidación y a la violencia. Entonces, ¿funcionan los castigos? Sí, porque son rápidos, seguros, directos, ¿ya? Pero valida eso. Y además se aplica con cólera, resentimiento, como dice aquí, y promueve la sumisión y la rebeldía. Entonces, castigos no. Consecuencia lógica sí. El hablar con las personas de una manera firme y cordial a la vez es realmente el equilibrio más importante. La idea es que nosotros podamos desarrollar en las personas 3 actitudes básicas. Que las personas estén conscientes que son valiosas, ¿sí? Que pueden aportar algo valioso, y por eso hablamos de la cooperación. Yo tengo esto bueno, yo puedo aportar esto bueno, cooperación. Y finalmente la responsabilidad, que asuman las consecuencias de sus acciones. La conciencia de valor se refiere a que yo estoy consciente de cuánto valgo. Estoy consciente de que todos valemos lo mismo. Estoy consciente que yo tengo algo valioso que aportar, y eso nos lleva a cooperar. Pero al mismo tiempo también estoy consciente de que cometo errores y que puedo asumir responsabilidad de esos errores. Pero si nosotros hacemos todo un drama cada vez que las personas cometen errores, las personas no van a asumir la responsabilidad de sus errores. Entonces, se trata de tomar los errores con la naturalidad de cualquier otro ser humano que se equivoca, pero al mismo tiempo asumir la responsabilidad de la decisión que se tomó. Entonces, sin estas 3 actitudes básicas, el sistema democrático no funciona. No funciona, de verdad. Una democracia sin estos 3 elementos no funciona. Una democracia con personas que no asumen la responsabilidad no funciona. Una democracia con personas que se creen más o menos que los demás no funciona. Una democracia en donde solo exigimos derechos, pero no hay aportes, tampoco funciona. Entonces, tienen que ser las 3. Conciencia de valor, responsabilidad y cooperación. Eso es lo que tenemos que desarrollar en la gente. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Respaldando las conductas positivas, pero redireccionando las negativas. ¿Sí? ¿Cómo? En lugar de esperar que la gente se equivoque y que meta la pata y que cometa errores, confiemos, de verdad confiemos. Las personas son capaces de hacer bien las cosas si ellos tienen buena disponibilidad. En lugar de solo enfocarnos en los errores, descubrir y fortalecer las habilidades de las personas. En lugar de esperar que las personas hagan las cosas perfectas, valoremos los pequeños avances y las mejoras que las personas tienen. Valoremos al ser humano que está detrás. En lugar de sobreproteger o tomar decisiones por los demás, hay que promover que las personas sean lo más independientes posibles, ¿sí? Que pueden hacer las cosas. La idea es que nosotros podamos liderar un equipo de trabajo ofreciendo oportunidades de aprender y reaprender el significado del respeto mutuo y a sortear las diferencias entre puntos de vista. Y allí por eso les digo, si tienen la oportunidad de volver a ver el video del virus de la actitud, como les dije, el que vimos la semana pasada y que está en YouTube,
Véanlo ahora con ojos democráticos y dense cuenta realmente cómo en el video nos ayudan a entender cómo enseñarle a la gente a entender las diferencias, cómo respetarse mutuamente, cómo ser firmes y amables a la vez. De verdad, el video ayuda mucho y creo que el libro bien hecho es una herramienta fabulosa también para aprender esto. La mejor prevención para posibles desastres es construir una relación amigable y firme a la vez. Hacerle saber a las personas que son incondicionalmente importantes para usted y proporcionarles oportunidades para que aprendan a tomar decisiones. Eso es lo que se espera y eso es el tipo de líderes que yo esperaría de ustedes que están recibiendo esta clase de análisis final, ¿sí? Líderes que saben guiar a grupos de una manera amable, pero al mismo tiempo firme. No es no. Si establecimos que no es no, es no. Y si la consecuencia hay que hacerla valer, asumimos la responsabilidad y nos ponemos firmes con las consecuencias. Pero al mismo tiempo también somos amables con la gente, al mismo tiempo también consideramos y tomamos en cuenta los aspectos positivos que las personas tienen y delegamos en función también de las fortalezas que las personas tienen. Darles oportunidades a las personas de aprender, de corregir errores, de avanzar, de hacer el trabajo mejor cada día, no perfecto, ¿sí? Y no de inmediato, poco a poco. Ya la persona va aprendiendo y esa es nuestra misión dentro de la sociedad, sobre todo si nosotros lideramos equipos de trabajo. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad por el privilegio que estamos teniendo de tener educación universitaria y tener oportunidades a tener puestos de liderazgo dentro de la sociedad. El liderazgo no solamente implica decisiones administrativas, implica decisiones humanas, porque trabajamos con gente, ¿sí? Este es el tipo de líder que esperamos formar en ustedes o esperamos que ustedes sean. Un líder que le da la oportunidad a las personas de aprender a respetarse y a encontrar manera de resolver conflictos. Esa es la idea, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Como les digo, toda la clase que di hoy se complementa con el libro bien hecho, se complementa con el video del virus de la actitud, se complementa con la lectura de educación democrática versus educación tradicional, que ustedes también tienen de tarea en el GES. Así que yo creo que con esto ya tienen bastante información respecto al tema de educación. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces lo vamos a dejar por aquí. Gracias, Iván, por el comentario. Él dice que todo está claro. No sé si alguien también tiene alguna duda. Les dejo entonces el encargo de, ¿sí?, a ir avanzando en sus tareas. Les recuerdo sus tareas. No las dejen todas acumuladas al tiempo, vayan avanzando poco a poco en ellas y hacer la comprobación de lectura del libro bien hecho cuando lo hayan terminado de leer, ¿sí? Espero les guste el libro bien hecho, es un libro muy lindo, a mí me encanta. Sí, yo tengo entendido que esta presentación ya está en el GES, de todas maneras voy a volver a revisar porque yo tengo entendido que ya está ahí. Pero déjenme volver a ver si de repente hubo algún problema. Yo reviso de nuevo el material y espero que todo esté ahí. Otra cosa, para la próxima semana les voy a subir un test de personalidad que quiero que hagan. Si tienen el libro Análisis Final, no sé si tienen el libro Análisis Final 2. Si tienen el libro Análisis Final 2, en el libro está en la página 81 y 82 el test. ¿Sí? Son páginas 81 y 82 del libro de Análisis Final 2. Ahí tienen un test de personalidad. De todas maneras, si no tienen el libro, yo les voy a subir el test para que lo contesten. Y también les voy a subir la forma de corregirlo. Entonces necesito que para la próxima semana todos hayan contestado ese test, ¿sí? Y ya lo tengan calificado. Ya con el resultado del test, la clase de la otra semana nos va a ir, ¿de acuerdo?
Entonces, Sí, licenciada, solo le agradeceríamos que suba el test porque nosotros solo compramos el uno. ok, perfecto. Yo les subo el test para que ustedes puedan tenerlo. Se los subo a Jesse en el transcurso del día de hoy o mañana para que puedan hacerlo. ¿De acuerdo? Qué gusto volver a saludarlos. Nos vemos y nos encontramos la clase del próximo sábado, primero Dios. Les dejo un gran abrazo, que tengan una linda semana. Nos vemos, adiós. Gracias. Adiós.